Esto se está grabando. Adelante, Ezequiel. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida a las personas que están conectadas, a las personas que se están conectando. Y bueno, a este encuentro muy modesto que ha organizado el Círculo Nacionalista, que tiene como anfitrión o protagonista al señor Juan Carlos Monedero, que es licenciado en Filosofía, graduado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Además, docente, padre de familia, escritor, autor de diversos libros, y entre uno de ellos tal vez uno de los más relevantes, Lenguaje, Ideología y Poder. Y también tengo conocimiento que está escribiendo un libro más, el último, que se va a titular Maniobras para el combate, manual de maniobras para el combate último. Me gustaría a mí resaltar que el licenciado Juan Carlos Monedero está muy bien formado en la doctrina del nacionalismo católico y que los análisis que el licenciado Juan Carlos Monedero realiza, en especial de este fenómeno o nueva categoría política denominada como la nueva derecha, a mi humilde criterio son muy acertados en el ámbito del nacionalismo católico. Como lo dice el título de esta charla, el análisis que esperamos del licenciado Juan Carlos Monedero es un análisis profundo, porque lamentablemente con el discurso de Milei en Davos, muchos nacionalistas, supuestos nacionalistas o conservadores, se han alegrado de este discurso que ataca la agenda woke, la agenda LGTB, que ataca el progresismo, pero que es solo simple y mera retórica, ¿no? Que en el trasfondo este ataque a esa agenda woke se hace de los principios del liberalismo y para un nacionalista es ilícito adherir y apoyar a un gobierno liberal. Sin más nada que decir, sin más nada que agregar, le damos las gracias y la bienvenida al licenciado Juan Carlos Monedero. Todo suyo, licenciado. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación. Y lo único que tendría que corregir amablemente de tu presentación es que aquí el centro no va a ser mi persona, el centro va a ser la verdad. El centro va a ser lo que podamos decir de verdadero para espantar y alejar la confusión que es en estos momentos enorme. Estamos teniendo esta transmisión en la víspera de una actividad política, ideológica, anunciada para mañana. Mañana, como sabrán los argentinos, está convocada a las 4 de la tarde, una marcha LGBT, una marcha en favor del colectivo LGBT, que está siendo fogoneada por la izquierda, el feminismo, el kirchnerismo, alguna parte del peronismo, etcétera. Todo esto suma mayor confusión. La marcha de mañana explícitamente se va a realizar en antagonismo con las declaraciones del presidente Milei en Davos. Déjenme decir que estas declaraciones de Milei en Davos no solamente se escucharon y resonaron mucho en Argentina, sino en buena parte del mundo. De manera tal que hoy los argentinos que queremos ser fieles al juramento a la bandera, nos encontramos ante un problema muy grave, que es que hay dos grandes sistemas de comunicaciones muy poderosos, muy aceitados, en los cuales hay varias verdades y varias mentiras, y que los dos dicen verdades y los dos dicen mentiras. El sistema de comunicación del oficialismo gobernante es el sistema de comunicación del presidente Milei, que está muy aceitado, tiene un manejo muy fuerte, muy hábil en las redes sociales, pero además está incentivado por innumerables think tanks, grupos de opinión dentro y fuera del país, que responden a lo que podríamos llamar una visión anglosionista, liberal, libertaria, capitalista, que logra mover la aguja en las redes sociales.
Es decir, Milei no es solo Milei, sino es también todos los que lo apoyan en esa articulación que podemos llamar nueva derecha liberal y que tiene varios presidentes hoy en día, como todos sabemos. Del otro lado, el otro sistema de comunicaciones lo podemos llamar progresista, podemos hablar de la socialdemocracia, del wokismo, la mentalidad woke, la centroizquierda. Creo que lo más lógico sería la socialdemocracia progresista. Y en ese sentido, ese sistema de comunicaciones hace foco en la crítica de Milei al aborto, a la ideología de género, al ecologismo, al feminismo. Ambos sistemas son nuestros enemigos. Esto es lo primero que hay que decir. Ambos sistemas son nuestros enemigos. Por una cosa o por otra, ambos sistemas conspiran contra la identidad católica, hispánica, la identidad argentina de nuestro país, de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras instituciones. Entonces, tenemos una tarea muy difícil, porque permanentemente vamos a ser arrastrados hacia alguno de estos dos polos de poder, que son como, si ustedes se imaginan, dos planetas con una fuerza gravitatoria capaz de arrastrarnos hacia sí y que buscan deglutirnos. Es decir, de los dos lados van a intentar meternos en su pelea y meternos en su pelea para colonizarnos, para que no haya matices, para que no haya discusiones serias, sino que se acepte el planteo de Milei en Davos o se rechace. Y en cualquiera de los dos casos, una aceptación en bloque o un rechazo en bloque sería un grave error. Hay que discriminar, hay que distinguir. Esa es la tarea difícil que tenemos entre manos. Bien, la marcha de mañana no nos facilita las cosas. Así, por ejemplo, aquí tienen en pantalla, esta es una página web de la Izquierda Diario, Cava, marcha del 1 de febrero, las organizaciones definen detalles de la convocatoria. Aquí la izquierda definitivamente sale a marchar contra Milei. Página 12, otro diario de izquierda, sale a publicitar la marcha, dice, se esperan movilizaciones en todo el país, estos son los cortes de calle de la marcha del orgullo antifascista. La Nación, que es un diario liberal, ¿cuándo y dónde es la marcha del orgullo antifascista contra el discurso de Milei? Clarín, que es un diario de centroizquierda, progresista, ¿a qué hora es la marcha LGBT mañana 1 de febrero? ¿Sí? Que se autodenominó Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Y finalmente, el mismo colectivo LGBT que con todas las letras sale a promocionar esto, ¿sí? En una página definidamente adicta a la ideología de género. En otras palabras, esto lo complica todo, porque cualquier persona de bien, sin mucha formación, con un instinto patriota, actúa de forma maniquea y dicotómica. Esto es, si piensa en su mente, se gatilla esta idea. Si los LGBT están a favor de esta marcha, yo tengo que estar en contra, yo tengo que estar con aquellos que el LGBT insulta, acusa, denuncia, yo tengo que estar con mi ley. A eso llega. Lo mismo se ve a la izquierda, lo mismo se ve a Página 12, a La Nación, que sin hacer una especie de bombo de esto, pero le tiene que dar en alguna entidad, y lo mismo si ve a Clarín. Entonces el panorama es complicado, sobre todo para nosotros que queremos no ser obsecuentes y sobre todo no querer arrastrados en batallas y en agendas que no son las nuestras y las que queremos eh, evitar caer en planteos dicotómicos que queremos evitar. Muy bien, vamos a pasar ahora a específicamente hablar del discurso de Milei en Davos.
Antes yo le quiero mostrar a ustedes de qué manera trabajamos esta cuestión. La mayor parte de gente le habrá llegado un video de Milei de 2 minutos, de 1 minuto y medio, de 1 minuto 44, de 3 minutos. Quizás leyó un artículo donde hay algunas frases destacadas y ya tomó posición. En base a esas frases, hay un sector de la gente que se coloca a favor, muchos que deben ser conocidos nuestros, gente de bien, gente católica, pro vida, pro familia, que ha luchado contra el progresismo hace años, que le llega un video así de apenas unos segundos y en términos comerciales compra. Es decir, dice, me llegó esto, mirá, qué bien, Milei le pega a la Agenda 2030, al progresismo, compra y ya está, y no hace más análisis. Luego, hay otra parte de gente que no es en cantidad despreciable en nuestro país, es muchísima, que le llega lo mismo y no compra, pero no compra por malas razones, porque está a favor de la ideología gay, porque está a favor de la hormonización, porque está a favor del matrimonio igualitario, porque está a favor del aborto o apoyo al ecologismo. Pero en ninguno de los dos casos, la gente que solamente se limita a estos fragmentos, que es muchísima, ha escuchado el discurso entero. Hay algunas personas que van un poco más allá y escuchan el discurso entero que tiene una media hora, más o menos. Estas personas tienen un poco más de criterio. Ahora bien, lo que nosotros hicimos, y esto es lo que yo les quiero contar, es la forma de trabajo en la cual no solamente nos limitamos a unos videos o al discurso en su oralidad, sino que también lo desgrabamos. Es decir, la página web de del gobierno permite que uno pueda desgrabar, uno copia el texto y lo puede poner en Word. Entonces, eso ¿qué es lo que facilita? Un trabajo mucho más sistemático, mucho más profundo y mucho más serio. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha un video, lo que predomina es la función más emocional. Más aún, a veces puede ser que uno esté escuchando, de repente hay un ruido, no escuchó bien algo, se le pasó, se distrajo. Mientras que cuando uno analiza por escrito, lo que se activa es más una función racional, es más especulativo, es más criterioso. Incluso si a mí alguien me interrumpiese en el momento en el que yo estoy leyendo, me interrumpe, pero luego yo vuelvo y digo, a ver, ¿dónde estaba? Estoy en este párrafo y sigo leyendo. Son completamente distintos los análisis. Entonces no es raro que nosotros aquí digamos cosas que ustedes nunca escucharon o que no se suelen escuchar porque el tipo de análisis es distinto. Creemos que este análisis es más profundo. Bien, les adelanto que aquí, que este texto, en mi opinión, no lo escribió Milei. Y uno de los argumentos que tengo para pensar eso es que el texto tiene cierta profundidad y que cuando Milei lo lee hay palabras que el mismo Milei pronuncia mal. Este texto es un texto templado. Yo creo que él puede haber metido mano, seguramente, pero el texto como tal no diría para nada que lo escribió él de punta a punta. Debe ser obra de varios asesores. Hay varias cosas que decir aquí. Milei empieza diciendo algo que no es cierto. Empieza diciendo que él es el presidente de un país que llega como presidente sin apoyo de empresarios ni de grupos mediáticos. Y esto para los que están afuera puede ser algo que, como decimos, se lo traguen, pero en realidad sabemos que Milei llega con apoyo de empresarios y con apoyo de grupos mediáticos. Hay varios empresarios clave que han apoyado a Milei y hoy está totalmente transparentado eso y nadie lo niega. Sabemos que, por ejemplo, Eduardo Eurnequian, sabemos también Marcos Galperín,
Sabemos que también Eduardo Elstein. Y entre los grupos mediáticos, muchísimos think tanks, muchísimas personas que tienen un gran poder mediático, entre ellos Elon Musk en Twitter. No nos olvidemos que poco antes de ganar las elecciones, Milei es entrevistado por un periodista de apellido Tucker Carlson, y Elon Musk le da publicidad a la entrevista y se transforma en el video más visto de la historia de Twitter. Y Elon Musk es nada menos que el dueño de una de las plataformas más poderosas del mundo. Además, Milei estuvo todo el 2023 invitado todos los días en La Nación Más. De manera que tuvo apoyo de grupos mediáticos, tuvo apoyo de empresarios y si bien es cierto que no tenía apoyo de la totalidad de gobernadores, recibió el apoyo de el PRO de Patricia Bullrich, sin el cual Milei no hubiese ganado. Ustedes piensen que Sergio Massa pierde la primera vuelta por pocos puntos. Entonces aquí hay algo que ya es directamente contrario a la verdad. Bien, después hay otras menciones interesantes, pero yo quiero detenerme en algo, ¿no? En este párrafo, él dice que el movimiento que él encabeza o que él dirige, o que él representa, mejor dicho, que ese movimiento, miren la frase, ¿no? Lo voy a acentuar ahí. Dice que hay gente que se resiste, que hay gente que lo acepta, regañadientes, pero dice, estamos quienes, dice, hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Y esto también es falso. Milei no luchó toda la vida por estas ideas liberales capitalistas, más allá de si nos gustan o no. En el 2015, Milei formaba parte de asesores económicos, era uno de los asesores económicos de Daniel Scioli. Daniel Scioli en el 2015 era el candidato del kirchnerismo para competir con Mauricio Macri. Daniel Scioli, peronista, una persona que cree en el Estado, que cree en un Estado que interviene en la economía para procurar el bien común. Entonces, que él diga, nosotros toda la vida estuvimos en este lugar, eso es totalmente falso y contrario a los hechos. Él, de hecho, entra como un liberal libertario en el 2016 bajo la premisa de atacar a la mano derecha de Macri, que era Marcos Peña. Y ahí se podría decir que asume las ideas del liberalismo y las ideas libertarias, pero que toda la vida haya luchado por eso, tenía 42 años cuando estaba con Scioli, ya era un hombre grande. Y Scioli no es una persona del riñón liberal para nada, viene, como les dije, del peronismo. Por otro lado, estas ideas en las que Milei dice que luchó toda su vida también incluye la lucha contra el aborto, contra el progresismo, etcétera. No le conocemos a Milei expresiones anteriores al 2016 que hayan sido contra el aborto. Milei no se destacó por ser una bandera provida antes del 2016. Porque yo les quiero contar que la lucha contra el aborto no empieza en el 2018. La lucha contra el aborto viene de los años, en Argentina, de los años 60, 70, 80, 90. Lo que pasa es que eran grupos que hacían y luchaban contra el aborto en una época donde las comunicaciones eran distintas. Pero la lucha contra el aborto no empieza con los modernos influencers, lleva décadas. Entonces también nadie recuerda haber visto a Milei en una marcha pro vida, haciendo declaraciones contra el aborto, manifestándose. Él estaba en otra cosa. Por eso que él diga que luchó toda su vida por esto, y amigos, suena falso, ¿sí? Recordemos que él ha plagiado a otras personas. Entonces, de manera tal que lo primero es que
¿Estamos ante un hombre que tiene ideas serias, que es sincero, puede estar equivocado, o estamos ante una persona de otra naturaleza? Bueno, permítame dudar de que él tenga estas ideas. Bien, hay varias cosas para decir. Milei confunde y dice que el fracaso económico es de los últimos 100 años, y atribuye eso a una especie de única línea económica, cuando en Argentina hemos tenido múltiples políticas económicas, algunas más liberales, otras de tinte socialista, otras de tinte nacionalista. A veces coexisten las medidas, por lo tanto, la visión así homogénea que tiene Milei es totalmente falsa. No ha habido una única línea económica. Y él dice que perdimos relevancia internacional por no tener una economía próspera. Yo les quiero recordar que la relevancia internacional de la Argentina llegó a su punto más alto en el año 1982, cuando Argentina se puso de pie y se animó a discutir las Malvinas con el Reino Unido. Entonces, esta visión de una Argentina protagonista internacional en nosotros no depende solamente del dinero, sino depende de gestos únicos en la historia, como por ejemplo la pretensión de recuperar Malvinas. Milei habla de una responsabilidad fiscal y dice que es un ejemplo mundial. Eso les quiero comentar, que el supuesto superávit está totalmente discutido por los economistas. Hay muchos que dicen que el superávit es falso, que no hay un superávit fiscal, que el superávit fiscal es consecuencia de no haber cumplido con obligaciones económicas, que la inflación hoy es muy baja porque hay una recesión, porque no se vende casi nada, porque todo el mundo vende cada vez menos, y que claro, tenemos teníamos antes el problema de una inflación muy alta, pero ahora ni siquiera tenemos ventas, las ventas han caído, el consumo está en su peor momento, el consumo de leche está en su peor momento, el consumo de carne está muy mal, el valor de las construcciones es altísimo porque aumentó el valor de la arena, el valor del ladrillo, el valor del cemento, el valor del hormigón armado. Por tanto, construir es muchísimo más caro hoy que antes. Ha aumentado el valor de la nafta, ha aumentado el valor de la energía, la electricidad, se han reducido los subsidios. Entonces, claro, él presenta el resultado de la inflación como si tuviésemos la misma economía y venta del año pasado, y no es así, o del 2023, y no es así. Entonces, ahora el problema no es, por decirlo así, la inflación, pero el problema es la recesión e incluso depresión económica. Cada dos por tres nos llegan noticias de empresas que despiden a sus empleados. ¿Por qué? Porque venden menos, producen menos y tienen que reducir su plantel. No debería ser así, pero está pasando eso. Entonces, este dato de la inflación, cuando se presenta ante el público externo, la gente dice, uy, qué bueno. Pero ¿a qué precio él ha domesticado la inflación? Bueno, al precio de la depresión económica. Muy bien. Después hay algunas cosas más que vamos a ir notando. Él aquí confunde, habla de los valores judeocristianos, no podemos meternos en ese tema, pero en mi opinión no existe algo como valores judeocristianos, sino que existen los principios cristianos y existe la revelación judía. Aquí, como dice muy bien mi amigo, el escribano intelectual uruguayo Bruno Acosta Pastore, Milei coloca en este párrafo el comienzo de una nueva era con la Revolución Francesa. Miren lo que dice. Dice que tras imponerse de manera definitiva
el hombre sobre el absolutismo, una nueva era en la existencia humana ha nacido. Habla de un nuevo marco moral y filosófico, que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano. Entonces, fíjense que el modelo que tiene en la cabeza, aunque no use las palabras Revolución Francesa, lo que está diciendo, cuando él dice imponerse sobre el absolutismo, es la Revolución Francesa. Ahora, lo está diciendo de una manera solapada, sutil. Un católico no puede apoyar la Revolución Francesa. Y un católico no cree que la Revolución Francesa haya sido un acto maravilloso, el comienzo de una nueva era. Para nada. ¿Sí? Por otro lado, dice él que después de la Revolución Francesa, Occidente dio rienda suelta a su capacidad creativa, iniciando un proceso de riqueza, de generación de riqueza. El proceso de generación de riqueza no es consecuencia de la Revolución Francesa. El proceso de generación de riqueza es consecuencia de la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial es consecuencia de la inteligencia aplicada del hombre a la tecnología. Después habla del PBI per cápita como si fuese el único indicador, olvidando que también es importante el indicador de la distribución de la riqueza, el indicador de la desigualdad. Y después aquí maneja conceptos del PBI en el siglo XIX como si fuese el PBI de ayer. Nosotros conocemos el PBI del año pasado porque estamos cerca de los hechos, pero en cambio no podemos conocer el PBI del siglo XIX de la misma manera. Bueno, él presume eso y saca conclusiones. Por eso su análisis económico es vulnerable. Por otro lado, si se trata del PBI y si Milei presenta el índice del PBI per cápita como la prueba de prosperidad, yo les quiero decir que si eso fuese así, Argentina habría alcanzado el máximo PBI per cápita en el año 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por lo tanto, si nosotros consideramos, que es lo que dice Milei, que el PBI per cápita es el índice, entonces tendríamos que darle la razón al gobierno surgido de Néstor Kirchner en el 2003 y al gobierno de Cristina Kirchner en el 2011. Bien, eso sería letal para el discurso de Milei. No para nosotros, porque nosotros no tenemos problema en reconocer eso si es verdadero, mientras reconocemos la destrucción cultural y jurídica y social que procuró el kirchnerismo. Nosotros no tenemos problema en reconocer esas verdades. Bien, otra de las ideas muy criticables de Milei es cómo él denosta la justicia social. En sus propias palabras, dice, la justicia social es una idea siniestra, injusta y aberrante. Tres adjetivos muy fuertes: siniestra, injusta y aberrante. Pero la justicia social es una doctrina católica, es una doctrina de la Iglesia Católica, es una parte esencial de lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, un católico no puede estar a favor de considerar a la justicia social siniestra, injusta y aberrante. Claro, alguno me podría decir, no, bueno, pero no, acá lo que él critica es cómo se aplica la justicia social en la Argentina, que de la forma en que se aplica es populismo, es estatismo. Bueno, ahí se puede discutir un poco más. Estamos de acuerdo en que hay gobiernos en Argentina y también en otras partes del mundo que, bajo el pretexto de la justicia social, llevan adelante una política populista. Pero él no dice eso aquí. Milei dice que la idea de la justicia social es mala. Él no dice es una idea buena, pero mal aplicada. Él dice que es una idea mala y mucho peor que mala. Dice siniestra, injusta y aberrante. Entonces, no, no podemos retorcer el texto para encajarlo a lo que yo pienso. Si yo soy católico y lo quiero salvar a mi ley,
y quiero salvar este párrafo. Bueno, no puedo retorcerlo porque entonces estoy manipulando el texto para no hacerlo chocar contra la doctrina católica y poder seguir apoyando mi ley con la conciencia tranquila. Pero eso no es un procedimiento lícito. Por otro lado, fíjense que luego el mismo Milei va a explicitar qué entiende por justicia social. Dice que en el fondo de esto hay dos premisas. La premisa fundamental del que la igualdad ante la ley no es suficiente porque existen injusticias de base ocultas que deben ser rectificadas. Bueno, yo les quiero decir algo. Esto es verdad. La igualdad ante la ley no es suficiente. La igualdad ante la ley es una igualdad de papel. Entonces tiene que haber, además de una igualdad ante la ley, una igualdad real. Pero una igualdad real no es una igualdad numérica, sino que es la igualdad de los iguales, o sea, la igualdad de dos personas en la misma situación. Por decir algo, si vamos a un hospital y llego yo, que soy una persona de 40 años, con una herida, y llega un niño con una herida en el mismo lugar que yo, aun cuando yo llegue primero, lo que corresponde es atender al niño, porque es más vulnerable. Entonces ahí no aplicamos la igualdad de los la igualdad ante la ley. Ahí aplicamos que aquel que está en una situación más desventajosa requiere en principio una atención prioritaria. Lo mismo si lo aplicamos en las costumbres de la vida social, las costumbres más espontáneas. Si hay una señora mayor que está, y vemos en la calle con bolsos, creo que espontáneamente cualquier caballero se acerca y la ayuda, o si va en la misma dirección, la puede ayudar a levantar esos bolsos. ¿Sí? No le dice, bueno, usted, señora, llévelo porque usted al fin y al cabo eligió comprar eso. Es decir, tendemos a asistir al más débil, lo cual es una actitud no solamente humana, sino cristiana. El más débil, el que no puede valerse por sí mismo, el que tiene alguna condición de inferioridad o incluso discapacidad, debe ser asistido con prioridad al que no. Incluso esto lo dice el Papa León III en una encíclica donde dice que los trabajadores requieren de la protección del Estado. Y dice el mismo Papa que al rico, en cambio, lo protege ya su propio dinero. Por lo tanto, es lógico que el Estado intervenga primero para los ciudadanos más débiles. Bien, esto para él implica una aberración porque la justicia social, como él ha dicho, es una aberración. Y yo les quiero decir que cuando Milei estuvo en España, creo que en mayo del año pasado, repitió la misma barbaridad de que la justicia social es una aberración. Y Monseñor Munilla, prelado de la Iglesia Católica, salió a cruzar públicamente a Milei por esta afirmación. Y dijo lo mismo que estoy diciendo yo. Mejor dicho, yo digo lo mismo que él. Que la justicia social es un concepto de la doctrina católica. Por lo tanto, existen injusticias de base ocultas que deben ser rectificadas. Esto no es un invento de los zurdos, no es un invento del feminismo o de la agenda woke. La igualdad ante la ley no es suficiente. Bien, y fíjense que él a toda a esta complejidad, él la define agenda woke, el wokismo, y dice que crean artificialmente infinidad de derechos. Entonces dice, yo estoy a favor de los derechos negativos. ¿Cuáles son los derechos negativos según mi ley? Bueno, los derechos negativos son vida, libertad y propiedad. Él está a favor de esos derechos negativos. Entonces dice, pero el wokismo inventa derechos positivos. Y miren lo que dice en Davos. Dice que inventa el derecho a la educación, derecho a la vivienda y luego internet, fútbol, teatro, tratamientos estéticos, etcétera. Aquí se ve
cómo este hombre confunde todo. Claro que ver fútbol o un tratamiento estético no puede ser un derecho. Obvio, obvio que no puede ser un derecho. Yo no puedo pararme ante el Estado y decirle, arreglame la nariz, o quiero que las facciones distintas, o quiero ver fútbol. Pero en la misma oración, mi ley mete el fútbol y la estética al lado de la educación, al lado del derecho a la educación, y lo mete también al lado del derecho a la vivienda. Entonces, la trampa está en que nos dicen o aceptás todo en bloque o rechazás todo en bloque. Yo no quiero hacer eso. Los invito a ustedes a rebelarse ante esta imposición maniquea. Porque es falso, te están engañando. No tenés que elegir todo en bloque o aceptar o rechazar en bloque. Una cosa es la educación, otra cosa es la vivienda y otra cosa es la estética o el fútbol. Cuando hay un derecho, significa que yo puedo exigir eso y que del otro lado del mostrador, la otra persona o el Estado tiene el deber de dármelo. Y si yo tengo un derecho y yo lo exijo y el otro no me lo da, se produce una injusticia, es decir, una lesión moral por parte del que no da lo que tiene la obligación de dar. Bueno, obviamente no es lo mismo, porque el Estado tiene que dar educación y vivienda, pero no está obligado a costear un tratamiento estético o costear la televisación del fútbol. Claro que el fútbol para todos fue una medida demagógica, pero lo que está haciendo Milei es tomando dos casos extremos y los usa para descalificar y para desacreditar dos derechos como son la educación y la vivienda. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Esto es el trabajo intelectual que tenemos que hacer. Por eso, fíjense, aquí está clarísimamente la confusión. Este es un párrafo que se ha difundido bastante. Él dice que el wokismo penaliza el disenso, un pensamiento único, y pone, fíjense, en la misma oración, feminismo, aborto, ecologismo, ideología de género, al lado de inclusión, equidad e inmigración. O sea, compara algo que siempre es un crimen, como el aborto, con algo que puede ser prudente o no, según las circunstancias, como es la inmigración. El aborto, como ustedes saben, es un acto, es un infanticidio, es un asesinato, es un homicidio agravado por el vínculo. Y es algo que no tiene justificación nunca y que nunca puede estar bien. Mientras que la inmigración podrá ser prudente o no, según el caso. La inclusión podrá ser buena o no, según qué estamos incluyendo. Si inclusión es, quiero que más gente tenga más educación, tenga mejor educación, quiero incluir a la gente en el bienestar, quiero que tengan vivienda, quiero que tengan trabajo, quiero que tengan seguridad. Esa inclusión es una cosa. Si la inclusión es inclusión de identidades homosexuales o de falsas estereotipos de género, es otra cosa. Pero entonces la inclusión es una palabra ambigua, mientras que el aborto es una palabra clara que siempre está mal. La inclusión puede o no estar mal. Entonces, la gran trampa de este discurso es todo meterlo en la misma bolsa. Siempre vamos a estar en contra de la ideología de género. Aquí o dentro de 2000 años. Pero un Estado puede decidir que la inmigración es una política aceptable en un momento y luego puede restringir la inmigración o limitarla en función del bien común de sus propios habitantes. Es decir, en un caso la inmigración
será buena o mala según las circunstancias, y en otro caso, el aborto nunca puede ser bueno o malo según las circunstancias. Lo mismo con el feminismo o el ecologismo, que son dos ideologías. Bien, aquí la gente está siendo llevada a poner en un plano, en el mismo plano estas cosas. Los están confundiendo. Por eso hacemos este trabajo. Claro que el discurso de Milei tiene puntos rescatables. Hay una crítica al feminismo, una crítica a la categoría de femicidio, hay una refutación del argumento de la brecha salarial de género, hay una denuncia del cambio climático, hay un buen argumento contra el cambio climático, de hecho, ¿sí? Hay una asociación del cambio climático con el aborto, que es correcta. En efecto, el cambio climático, esta teoría, sostiene que el hombre, que la acción humana y la acción industrial es la causa del aumento de la temperatura. Por lo tanto, para que baje la temperatura, tiene que bajar la cantidad de hombres y, por lo tanto, familias menos numerosas. En eso, el cambio climático se presenta como un alfil dentro de la idea de reducir la población junto con otro alfil como es el aborto. Es verdad, son agendas sanguinarias y asesinas. Pero lo mismo está muy bien la denuncia cuando cuenta que según la autopercepción de género, un hombre puede luchar en el boxeo con una mujer y dar una paliza hasta terminar matándola. O un preso que se autopercibe mujer, pero es hombre, es colocado en una cárcel de mujeres y termina violando a una mujer. ¿Sí? O una de las partes más fuertes del discurso, cuando cuenta que dos hombres abusaron sexualmente de su hijo. ¿Sí? Y por eso él dice que la ideología de género en su visión más extrema es abuso infantil. O también una correcta denuncia de la hormonización y la mutilación infantil. ¿Sí? Es decir, nosotros aquí no hacemos un análisis maniqueo donde decimos está todo mal, pero no queremos ser idiotas útiles. Entonces, lo que tenemos para decir es que se usa lo bueno para respaldar lo malo. Se usa los ejemplos buenos y los datos correctos y denuncias adecuadas que yo acabo de mencionar al servicio del capitalismo liberal anglo-sionista. Eso es lo escandaloso, porque el capitalismo liberal anglo-sionista, si se presenta y dice, nosotros queremos ganar dinero y no nos importa nada, y queremos someter el mundo, convengamos que no es un planteo atractivo en términos comerciales o mediáticos. Es bastante desastroso. Ahora, el capitalismo liberal anglo-sionista, si nos roba las banderas, la bandera de la familia, la bandera de Dios, la bandera de la patria, la bandera de la lucha contra la ideología de género, la bandera de la lucha contra el aborto, entonces se puede presentar y no solo puede volver más viable su propuesta, sino que además puede seducir y engañar, como decimos en Argentina, engatusar a amigos, a conocidos, a gente muy buena y valiosa, pero ingenua. Pero ingenua, ¿sí? Y eso es lo que, en mi opinión, está pasando. Por eso, fíjense, miren este párrafo, dice, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionan estas cosas, nos etiqueta, nos censura, y dice, si somos blancos somos racistas, si sos hombre debe ser misógino, si sos rico debe ser un cruel capitalista, y si sos heterosexual debe ser homofóbico. Y fíjense, yo lo marqué con colores distintos, porque ser blanco es una cosa, ser hombre es otra, ser heterosexual. Ahora, ser capitalista
Se dan cuenta que hay una defensa oblicua del capitalismo. Hay una defensa oblicua. Por eso hay que mirar con sutileza, no hay que solamente ver un videíto de 2 minutos y medio. El centro de la cuestión, yo diría que está aquí. Él dice que la sociedad reemplazó las ideas de la libertad por la colectivización forzada, o sea, el comunismo. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Bueno, esto es lo que quiere Milei y la gente que está con él. Por lo menos la gente que sabe de lo que se trata. El caos creativo del mercado. O sea, que el Estado se retire y que la empresa más fuerte imponga sus condiciones al ciudadano más débil y el ciudadano más débil no le quede una salida de o sobrevive laburando 14 horas por día, 12 horas por día, 10 horas por día, sin contar viaje de ida y viaje de vuelta, y cobrando poco, porque tiene que sobrevivir, ¿sí? Tiene o se muere de hambre. No es lo que queremos los nacionalistas católicos. Nosotros abominamos de esa lógica, la lógica de la rentabilidad por encima de todas las cosas. Nuestra respuesta tampoco es la lucha de clases. Nosotros procuramos la armonía entre la empresa y el empresariado y el empleado. Procuramos esa armonía. Queremos un país donde ganen los dos. Por eso, realmente, nos gustó titular a esta conferencia como una maraña de confusiones. Porque Milei lo que va a decir es que no existen fallas de mercado, que toda regulación es mala. Milei siempre se quejó de que el comunismo, el kirchnerismo, los estatistas sacralizaban el Estado. Y él decía, ¿cómo puede ser eso? El Estado no es Dios, el Estado no es omnipotente, no es omnisciente. Y Milei siempre hace palanca en ese argumento. Pero aquí no se da cuenta Milei que mientras él abomina de la sacralización del Estado, plantea la inmaculada concepción del mercado. El mercado no tiene fallas. Esto es un disparate. Pero él plantea al mercado como algo divino. Y por eso, miren qué terrible el lenguaje utilizado. Nuestra primera cruzada usa un lenguaje religioso, ¿no? Remitiendo a las batallas entre católicos y musulmanes en la Edad Media. Nuestra primera cruzada tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. Drástica, o sea, menos Estado. Él tiene una visión tan torpe, tan miope, que cree que como el individuo hace todo bien si lo dejan y el Estado hace todo mal, reduciendo el Estado florecerá el bienestar para todos. Olvida, Milei, o no tiene en debida consideración, el pecado original. El individuo está herido por el pecado original. Y el individuo está herido tanto el empresario, el empleado, el político. Por lo tanto, tenemos que despreciar esas soluciones torpes, sesgadas, maniqueas. Toda persona está herida por el pecado original, por lo tanto, no es el Estado en cuanto tal el problema, o el mercado en cuanto tal, sino la persona que realiza operaciones en el mercado, o la persona que realiza operaciones en el Estado. Pero creer que la reducción drástica del Estado soluciona todos los problemas es una superstición. Y entonces esto refuerza esa frase que se le escapó, o quizás no, a él hace unos meses en la entrevista, cuando dijo, soy el topo, el que viene a destruir el Estado desde adentro. Ahora bien, ¿cómo un católico puede apoyar esta doctrina cuando un católico cree que el poder temporal es una necesidad, porque somos animales políticos? Ya lo decía Aristóteles, son politicón.
Tiene que haber una autoridad, tiene que haber un Estado. Hay que mejorarlo, hay que curarlo, hay que purgarlo. Incluso se podría plantear, hay que revisar la lógica del Estado actual. ¿Estamos de acuerdo? Pero una cosa es eso, y otra cosa es abolir el Estado. Cuando se reduce el Estado, la corporación económica no tiene límite para imponer su lógica a los más débiles. Eso no es lo que queremos, eso no es justo. Luego aquí también hace una solución bastante sim- simple, individualista. Él plantea reducir el Estado para devolver al pagador impuestos lo que es suyo, o sea, para que cobren menos, que se cobren menos impuestos. Y olvida que en teoría, o sea, que vistos de manera conceptual, los impuestos no son necesariamente malos. Los malos son los impuestos excesivos, arbitrarios o desproporcionados, o los impuestos inequitativos. Bien, por eso fíjense, él dice, para eliminar la venta de favores, hay que eliminar el Estado. Claro, es como decir, bueno, para que no haya, yo no haga un asesinato, no use mi mano para matar, me cortan la mano. No se le pasa por la cabeza disuadir a la persona o educarla. O sea, es- entendamos que el planteo de Milei es un planteo torpe, maniqueo, dicotómico, pero que por eso mismo es tan exitoso. Por eso mismo. Porque así como, y esto lo va a decir después él, así como el marxismo reduce todo a la lucha de clases, el libertarianismo reduce todo a la lucha entre la, entre el ciudadano y el Estado. Quiero mostrarles bien la... Aquí está. Lo dice él. El único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron es este, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política. O sea, fíjense, hacemos un espejo perfecto. Marx diciendo, el único conflicto es patrón y empleados. Toda la historia se reduce a eso. Economicista, perfecto. Ahora, Milley plantea que el único conflicto es este. O sea, de nuevo, es otro reduccionismo, de signo distinto al marxista, pero reduccionismo al fin. Ya para ir terminando, ¿qué podemos decir? Cita a Churchill, cita a Churchill como un prohombre y vuelve a plantear el liberalismo. No tengo que decirles que el liberalismo es una ideología condenada por la Iglesia Católica, porque ustedes ya lo saben. Pero entonces, de nuevo, el problema no es el liberal que apoya a Milei porque es liberal. El problema es el católico que apoya a Milei y que o no entiende esto, o no lo sabe, o no le importa, o lo prefiere a otro mal. Como si no, bueno, el progresismo es peor que el liberalismo. Pero, amigo, si el liberalismo engendró el progresismo, lo que vos me estás haciendo es, no me estás diciendo, no estamos cambiando un mal por un bien, estamos pasando, en el mejor de los casos, que no se ha probado, de un grado de mal a otro grado de mal. Algunos plantean, no, la Iglesia condenó el liberalismo, pero no el liberalismo de Milei, porque el liberalismo de Milei es de la escuela austríaca. Falso. Están, los invito a ver mi cuenta de Twitter, lo publiqué hace poco, varias citas de los grandes teóricos de la escuela austríaca, donde dicen que, donde desacreditan la moral de Jesucristo. Dice que no es posible, no es compatible la idea de ellos con la moral del Evangelio. Entonces, un hombre que hace una apología abierta de una ideología anticristiana como es el liberalismo, es calificado en la Biblia con esta palabra. San Pablo
Dice, bueno, por un lado está el anticristo, el último, el que vendrá al fin del mundo. Pero dice que todo aquel que difunde ideas anticristianas, dice, es un anticristo, con minúscula. Bueno, yo les puedo decir que aquí estamos ante un anticristo. Estamos ante una persona que deliberadamente y con todo el poder de mediático y con todo el poder económico y con mucho parte del poder político difunde ideas anticristianas. Difunde ideas anticristianas y difunde una cosmovisión política que lesiona la soberanía nacional, que conspira contra la soberanía nacional y difunde ideas económicas, economicistas, que atentan contra el bien común. Bien, si del otro lado está Massa, está Alberto Fernández, está Biden o está Pinocho, es otro tema, porque cuando Dios nos da la indicación, y con esto termino, de enfrentar el mal, no nos dice enfrenten el mal, pero hagan el cálculo de aliarse con un malo para destruir a otro. Yo no veo eso en las escrituras. Tampoco veo eso en la doctrina de la iglesia. Entonces yo no elegí el momento presente, donde tengo el mal del progresismo y el mal del liberalismo. Pero lo que sí elijo es cómo proceder ante ese momento. Yo no me puedo librar de la carga de la ley natural de no cooperar con el mal. Entonces, esto es una invitación a no cooperar con el mal, ni de unos ni de otros. Y a recordar que en última instancia, estas dos ideologías tan que parecen tan antagónicas, se estrechan la mano en la Revolución Francesa y son las dos alas de la masonería. Son las dos alas de la masonería. Uno de los apologistas y más inteligentes que tiene la nueva derecha en Argentina, más cultos, que yo creo que es una persona confundida, ingenua, pero no digo, pero es inteligente y culta, se llama Fernando Romero Moreno. Y en alguno de sus tweets, él ha reconocido que hay una derecha sionista, que es la que banca a Milei, y una izquierda sionista, que sería la que está en el polo progresista, LGBT, etcétera. Bueno, no hay que apoyar ninguna. Tenemos que ser nosotros, nacionalistas, católicos, ser nosotros, aunque seamos pocos, que no somos tan pocos, eso es parte de otra visión derrotista, pero nosotros tenemos que ser nosotros. Y como decía el padre Castellani, organizar un movimiento en todo el país, dice, una organización férrea para decir la verdad. Digamos la verdad en política, en religión, en economía, en sociedad, y todo lo más vendrá por añadidura. Pero en el momento presente tenemos que tener la valentía de decir la verdad, aun cuando estamos entre dos fuegos. Porque nos van a, como dije al principio, nos van a querer arrastrar a una visión, a una confusión, para que nosotros seamos parte del circo. Bien, no nos dejemos arrastrar, tengamos una soberanía mental, una soberanía intelectual y encomendémonos a Dios para defender la patria. Eso es lo que tenemos que hacer. Decir la verdad, organizarnos para decir la verdad con eficacia, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Encomendémonos a Dios, a su madre y a San Miguel Arcángel y recordemos a todos los próceres que han luchado en Malvinas, que han luchado contra la guerrilla en la guerra antisubversiva, que recordemos a nuestro Rosas, a San Martín, a Belgrano. Y recordemos el juramento a la bandera que hicimos en cuarto grado. Ahí juramos defender la bandera. Y en la independencia, en 1816, se juró que no se iba a depender de la dominación española ni de ninguna otra de dominación extranjera, ni de ninguna otra dominación extranjera. Y eso incluye a Inglaterra, Estados Unidos, a cualquier polo anglosionista. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Entonces,
volvamos a confiar en el poder absoluto de la verdad, que no es otra cosa que Dios mismo. Muchísimas gracias. Bueno, camarada Monedero, aprovecho para despedirme en nombre de todo el Círculo Nacionalista de Santiago del Estero y agradecer esta charla realmente muy provechosa para los nacionalistas católicos, porque nos ha quedado claro que Milei es un mentiroso, que lo han financiado, que nunca estuvo presente en la causa provida, que mete todo en una misma bolsa con derechos absurdos y derechos que son legítimos y que obviamente no acepta los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por ende, para un nacionalista católico es ilícito apoyarlo de cualquier punto de vista. Le estamos muy agradecidos, camarada Monedero, y bueno, desde Santiago del Estero le enviamos un cordial saludo. ¿Sí se escucha? Muchas gracias, Ezequiel. Esta charla se está grabando, después la vamos a subir en las redes. Me despido. No sé si hay alguna pregunta, habíamos hablado de alguna pregunta. En todo caso, vamos a detener la grabación y contestaremos a las preguntas. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Si no puedes contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.